hablar acerca de un tema de mucha importancia, y es el tema acerca de la sola escritura. Algunos de los hermanos tal vez no se han familiarizado con esta palabra, con esta frase, ¿no? Entonces vamos a explicar qué quiere decir esto de la sola escritura, ¿sí? Entonces, nosotros iniciamos en sí este mensaje con un punto de introducción. Primeramente debemos de saber que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la revelación de Dios, la misma que fue escrita, obviamente por hombres, no ellos inspirados, sino que las escrituras fueron inspiradas. Es decir, estos hombres estuvieron sí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Más de 40 escritores humanos escribieron un libro de coherencia perfecta. En otras palabras, la palabra de Dios no tiene error. Y sin embargo hay que tomar en cuenta que han pasado ya más de 1500 años en los cuales se ha producido este hermoso libro que es la palabra. Por tanto, en las escrituras no solo, amados hermanos, tenemos un registro de lo que Dios habló durante miles de años. Cuando hablamos de la sola escritura, no nos referimos solo al Nuevo Testamento, sino también nos referimos al Antiguo Testamento. Es decir, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada punto, cada coma, han sido soplados por Dios. Entonces, amados hermanos, yo podría decirles que Dios sigue aún hablando por medio de la palabra. Ya todo está dicho, sí, pero Él sigue hablando por medio de la palabra. Es como diría el autor de Hebreos, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Y yo también cité aquí al prominente maestro de la palabra, el doctor John Stott, referente a la escritura. Lo que dice en un comentario, dice él, respecto a la escritura, John Stott dice: las escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que preservan la palabra de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene del Dios vivo. Ahora, con esta introducción, cuando hablamos acerca de las 5 solas, ¿dónde surgieron estas 5 solas? Las 5 solas surgieron en un tiempo de oscurantismo, a mediados del siglo XV, donde predominó bastante el catolicismo romano con sus enseñanzas heréticas. Sin embargo, Dios abrió los ojos de un hombre, entre los reformadores, Martín Lutero, estuvo ahí Juan Calvino, y ellos se propusieron directamente manifestar o crear estas 5 solas, que son creencias teológicas que están en contra de toda clase de enseñanza herética. En otras palabras, están en contra de toda clase de práctica herética que estaba predominando en ese tiempo en el catolicismo romano. Cuando hablamos acerca de la palabra sola, esta palabra es una palabra latina o latín, en el latín, que traducida al español quiere decir solo o solamente. Entonces, como yo les estoy diciendo, estas solas son una defensa en contra de las herejías. La doctrina de la Biblia, amados hermanos, por sí misma es la autoridad suprema. ¿Usted cree eso? Y fue el principio formal de la Reforma. Entonces, amados hermanos, es verdad, Dios a lo largo de la historia ha levantado hombres fieles, hombres leales a la palabra de Dios. Desde cuando estábamos analizando, o desde cuando usted mira en Hechos a uno de los mártires, el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban, aquel que predicó la palabra de Dios. Muchos no les agradó en sí que la ley les exponga en sí el corazón religioso que tenían los fariseos. Hombres que fueron levantados por Dios, entre ellos los mismos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, que fueron también mártires, amados hermanos, por defender la fe de Dios.
Sin embargo, pasaron muchos años más y Dios levantó a hombres como Juan Calvino, John Hus, John Knox, Lutero y entre otros. Y recordando directamente lo que Juan Calvino y vinieron los reformadores, Martín Lutero, recordando lo que se dio acerca de la Reforma, yo quisiera darles a conocer acerca de la sola Escritura como una de las doctrinas que eran necesarias y que Dios permitió que saliera a la luz. Entonces, amados hermanos, la sola Escritura no solo transformó Europa, sino ha venido transformando también Norteamérica, Sudamérica y el mundo entero. Recordemos, amados hermanos, que en el año de 1505, Martín Lutero era un hombre, un joven, que tenía muchos sueños, y entre ellos el sueño que tenían los padres y él era ser abogado. Sabían que él estudió en la Universidad de Oxford, él estudió leyes. Sin embargo, cuenta la historia que Martín Lutero, ¿sí?, cuando él estaba regresando de la universidad a su casa, hubo un día de tormenta en el que cayó un rayo. Aparte de eso, Martín Lutero era tan supersticioso que cuando cayó este rayo, él prometió a Santa Ana y le dijo que él iba a ser monje, que si de pronto le iba a caer otro rayo, él decía, no, Santa Ana, yo quiero convertirme en monje. Por lo que, amados hermanos, él entró a la orden de los monjes agustinianos. En el año de 1507, Martín Lutero fue ordenado como sacerdote y allí él celebró su primera misa. Era tanto, hermanos, la doctrina del catolicismo, entre la doctrina que ellos exponían era la de la transustanciación. No sé si ustedes escucharon cuando ellos dicen que en el vino y el pan está el mismo cuerpo de Jesús y la misma sangre. En la primera misa que dio Martín Lutero, sus manos temblaban y él no se sentía digno, amados hermanos, de quebrar el pan, porque él pensaba que era el cuerpo de Cristo. Era algo ilógico para Martín Lutero. Más adelante, amados hermanos, en el año de 1509, Martín Lutero tiene una licenciatura en Biblia. Sin embargo, él empezó a ser agudo en el estudio, amados hermanos, profundo de las Escrituras, pero no tenía paz. Algo estaba pasando en Martín Lutero. Cuando en 1510, hermanos, él le dicen que necesitaba ir y visitar Roma, él pensó que Roma era una ciudad tan tremenda donde iba a encontrar en sí mucha gente de influencia espiritual alta. Sin embargo, cuando él llegó a Roma en el año de 1510, él se dio cuenta que llegó a una ciudad pagana donde había mucha corrupción, donde había mucha inmoralidad, no solo de la gente, sino también de los sacerdotes. Y él empezó a darse cuenta, amados hermanos, que en el lugar donde él profesaba el sacerdocio había bastante también corrupción. En el año de 1511, Martín Lutero fue transferido al monasterio de Wittenberg, allá en Alemania. Por lo que, amados hermanos, hay una historia, dice que se confesaba, tenía una práctica, Martín Lutero se confesaba 2, 3, hasta 4 veces diarias. Y los compañeros de allí, del monasterio, ellos estaban preocupados porque decían, bueno, o sea, él empezó a darse cuenta delante de Dios que sus pecados le ofendían tanto. Si de pronto él tenía un mal pensamiento, él se confesaba y estaba constantemente confesándose delante de Dios. Y esto era visible. Pero algo pasó, hermanos, a partir del año de 1513. Cuando él empieza a profundizar en las Escrituras. Él hizo un estudio profundo de los salmos, de todos los salmos, y él lo expuso, amados hermanos. Mientras él estaba haciendo un estudio de los salmos, Dios le estaba empezando a quitar las vendas, hasta que en ese mismo año, en 1513, él entró y profundizó el libro de Romanos. Y cuando él allí, hermanos, abrió en Romanos capítulo 1, 17, y quiero que me acompañe para que usted mismo lea lo que Martín Lutero también en ese momento leyó. Dios tocó su corazón.
Y estoy seguro, amados hermanos, que él fue salvo, porque él entendió una realidad que no la estaban practicando en ese tiempo los sacerdotes allí. Y cuando vamos a Romanos capítulo 1, verso 17, él empezó a leer esta parte de Romanos, es decir, hizo un estudio de todos Romanos, pero cuando llegó aquí, en el verso 17 dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto empezó a retumbar en el corazón de Martín Lutero, mas el justo por la fe vivirá. Cosa que empezó a darse cuenta que la práctica que los católicos estaban haciendo de las indulgencias era algo herético, algo terrible. Y se dio cuenta de que la salvación no era por obras, amados hermanos, sino por la fe. Y que el hombre puede justificarse por la fe. Y cuentan allí que cuando él estaba de visita ahí en Roma, amados hermanos, lo invitaron a él a subirse a un escalón, supuestamente donde Poncio Pilato se subió a dar un veredicto en contra de Jesús. Y cada sacerdote cuando subía a un escalón dice que ellos rezaban constantemente para orar por las almas del purgatorio, a ver si salían las almas del purgatorio. Sin embargo, Martín Lutero, él, amados hermanos, fue tocado en su conciencia. Y cuando se lo llamó a que él subiera ese escalón, amados hermanos, él no lo hizo. Porque esta frase, más el justo por la fe vivirá, empezó a resonar en lo más profundo de su ser. Y allí, hermanos, Cristo, cuando tocó el corazón de él, algo sucedió. Algo pasó. Amados hermanos, él, en el año de 1517 hasta 1518, un año, estuvo encerrado. Y Dios le empezó a mostrar, amados hermanos, todas las prácticas terribles del catolicismo romano. Y en el año de 1517, el de 1518, el 31 de octubre, amados hermanos, él clava 95 tesis allí en la puerta del monasterio de Wittenberg. Tesis, amados hermanos, en los que él estuvo en desacuerdo con las prácticas paganas del catolicismo, entre ellas las indulgencias. Entonces, vino la revolución, porque también lo consideraron a él como el revolucionario. Amados hermanos, en sí Dios abrió los ojos de este hombre, de este reformador. Sin embargo, él era un hombre conocedor de la Biblia, era tan profundo. Él sabía el griego, hermanos. Él tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento del griego, lo tradujo al alemán. Era un hombre tan profundo en las Escrituras. Pero de toda la teología que él estudió, por fin él empezó a entender, hermanos, el plan de Dios. Él encontró paz en su corazón. Porque antes de eso, cuando él sacó su licenciatura, sacó su doctorado en teología, no tenía paz. Y sus amigos, los estudiantes de él, los compañeros, le prestaban muchos más libros, muchos más textos para que él encontrara paz, hallara paz en el conocimiento doctrinal. Sin embargo, él no lo encontraba, hasta que Dios lo tomó. Si nos vamos más atrás, amados hermanos, recordemos lo que Cristo mismo dijo a sus discípulos cuando nosotros vamos a Juan capítulo 14, 15. Y este mandato es un mandato que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. Cuando Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo a sus discípulos, y esta palabra se ha extendido hasta hoy para nosotros la iglesia, es que nosotros debemos mantenernos fieles al mandato de Dios. Gracias a Dios porque esto, amados hermanos, sí, ha venido resonando en el corazón de los redimidos, amados hermanos, por más de 2000 años. En nuestros corazones, las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo.
Si decimos que lo amamos, debemos mantenernos fieles al mandato que Él nos ha dado. Y más adelante, cuando Cristo, Él murió, resucitó, 60 años después, Dios levantó a un hombre que era llamado, amados hermanos, un hombre que era perseguidor de la iglesia. Ustedes saben de quién me estoy refiriendo. Estoy hablando de Saulo de Tarso, aquel que consintió la muerte de muchos cristianos, especialmente la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Aquel que tuvo un encuentro con Jesús allí en Damasco. Este hombre, lleno del Espíritu Santo en su madurez, él da un consejo, amados hermanos, a Timoteo. La carta a Timoteo, la segunda carta, la primera y la segunda carta, fueron cartas, las últimas cartas que Timoteo escribió antes de ser sacrificado. Sin embargo, estas cartas son de aliento para todos los ministros y para la iglesia. Y Pablo le aconsejó a su hijo amado en la fe, Timoteo, a que permaneciera fiel a la palabra que él había escuchado. Y esto nosotros lo vemos registrado en 2 de Timoteo, y quiero que me acompañen por un momento en sus Biblias. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Y Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y me gustan estas palabras que Pablo le dice a Timoteo aquí. Él le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, nos damos cuenta aquí cuando dice toda la escritura, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se refiere a los escritos sagrados del Antiguo Testamento. En ese tiempo el canon no estaba completo como nosotros hoy lo tenemos. Pero sin embargo, Pablo le estaba queriendo decir a Timoteo que él debía aceptar hasta ahí, hasta ese punto, toda la ley de Dios. Sin embargo, habían algunos escritos que Pablo estaba escribiendo, y sin embargo, todos estos escritos fueron inspirados por Dios. Dios le dio revelación directa a su siervo. Y hoy a nosotros, a la iglesia, cuando el Señor viene y nos dice toda la escritura, es toda, amados hermanos. Esta escritura, la que está en sus manos, la palabra de Dios, es suficiente. No necesitamos ninguna norma fuera de la palabra, amados hermanos. Sin embargo, aquí nos hace entender el apóstol Pablo que la palabra de Dios es necesaria para enseñar, para convencer, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el fin de la escritura es presentar a todo hombre, amados hermanos, preparado para toda buena obra. Ahora, cuando hablamos de la sola escritura, entonces podemos ir, hermanos, a la misma fuente, que es la palabra de Dios, y ver lo que el autor de esta palabra nos dice respecto a la sola escritura, lo que es la sola escritura. Amados hermanos, la sola escritura es necesaria para la salvación del hombre. ¿Usted cree eso? La salvación es traída solo por medio de la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 dice la palabra del Señor lo siguiente: Romanos 10, 14. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y se refiere, cuando hablamos a las buenas nuevas, se refiere a todo el consejo de Dios, amados hermanos. No necesita la iglesia nada más, sino solo la palabra de Dios.
Dios nos purifica por medio de la Escritura. ¿Cree esto usted? Jesús mismo, cuando en Juan capítulo 15:3, Él les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Entendemos, amados hermanos, que las palabras de Dios son vivas. Son vivas. Y toda la Escritura es espíritu y es vida. Tal como también nosotros vemos en Juan capítulo 6:63, cuando dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo, refiriéndose a los Efesios, en Efesios capítulo 5, y hablando acerca de la iglesia, él habla y dice que solo hay una herramienta para que la iglesia sea lavada y purificada diariamente, y es que la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, 26 y 27, usted lo puede encontrar. También, amados hermanos, debemos saber que las Escrituras son como esa luz que lleva a las personas a reconocer y ver su pecado y la necesidad, amados hermanos, de arrepentirse. Romanos capítulo 3, 20, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y la palabra dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entienda usted que la palabra de Dios es ese proyector que nos expone y nos hace ver nuestra condición interior. Romanos capítulo 5, 13, la palabra del Señor dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amados hermanos, Pablo mismo también en Romanos capítulo 7, él pudo darse cuenta de su condición por medio de la ley. Y él supo y entendió, amados hermanos, cuando vamos a Romanos 7:7, en breve. Pablo dice lo siguiente, refiriéndose a la palabra: ¿qué pues diremos? Dice: ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarías. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amados hermanos, Pablo nos está haciendo conocer que la palabra de Dios nos examina. Es como un foco que está dentro de nosotros, examinando, iluminándonos, sacando a flote todas nuestras impurezas. Y por eso también el escritor de Hebreos, cuando leemos Hebreos capítulo 4, él dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu. Sí, amados hermanos, Santiago capítulo 1, verso 25, acompáñenme por un momento. Santiago capítulo 1, verso 25. La Escritura dice, asimismo también, ¿ya lo tenemos? Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. También, amados hermanos, la sola Escritura, la palabra de Dios, es útil para perfeccionar, para ajustar al creyente, tal como lo estábamos viendo en 2 de Timoteo 3, 16, 17. La palabra es útil para que todo hombre sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Debemos saber, amados hermanos, que Dios también usó la mente de los profetas para producir su propia palabra, que es infalible. Y debemos creer, amados hermanos, 100% en ella. Segunda de Pedro,
capítulo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Verso 20 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por ello, amados hermanos. Gloria a Dios por ello. Entonces, Dios también se identificó y se identifica por medio también de su palabra. ¿Cree usted esto? Juan capítulo 6, 63, como yo les dije, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos capítulo 3, 7, dice la palabra del Señor lo siguiente, en Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se da cuenta que en la palabra también Dios habla en primera persona? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios también es conocida, la sola Escritura, como los oráculos de Dios. Y cuando hablamos de los oráculos de Dios, hablamos de la palabra de vida. Romanos capítulo 3, dice la palabra del Señor en el verso 2. Romanos capítulo 3, verso 2. Dice, mucho en todas... Vamos a leer desde el 1. Romanos capítulo 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué dice? La palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Amados hermanos, la incredulidad de los hombres no pueden anular el poder de Dios que está en las Escrituras. Su incredulidad no altera, escúchenme bien, no altera lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. ¿Cree esto? Pablo en Romanos dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, de todo el consejo de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y gracias a Dios por la palabra. Hace un tiempo atrás hablábamos acerca de lo que es esto, es el logos, la palabra, el verbo, el logos, el conocimiento de Dios. Un conocimiento tan extenso e ilimitado. Ningún ser humano puede decir que ha conocido ya totalmente a Dios. Porque siempre, amados hermanos, que conozcamos algo más de Dios, aún nos faltará mucho más, y mucho más, y mucho más. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es enorme. Ese es el logos, ese es el conocimiento del Señor. La Biblia también es útil, amados hermanos, para poder reprender toda clase de conducta y creencias contrarias y erradas que están en contra de ¿qué? En contra de la voluntad de Dios. Hebreos, acompáñenme por un momento, capítulo 4. Verso 12, verso 13, la palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Jesús mismo dijo que las palabras que Él ha hablado, Él juzgaría, amados hermanos, en un futuro al mundo. Entonces, con todo lo que estamos viendo aquí, resumimos que las Escrituras son la única autoridad, amados hermanos, que tiene la Iglesia. Muchos, amados hermanos, hemos recordado estos acontecimientos de la Reforma. Sin embargo, han gozado sí de publicidad, de popularidad, refiriéndonos directamente a lo que hizo el padre de la Reforma, Martín Lutero. Y en resumen, amados hermanos, se clavaron 95 tesis. Sí. Aquellas que estaban en contra de las escandalosas indulgencias. ¿Y qué era esto de las indulgencias? Bueno, en ese tiempo ellos decían, los curas, que las personas tenían que dar dinero o hacer algo para ganar el cielo. Y por cierto, amados hermanos, mucha gente tenía una especie de libertad, podían pecar y hacían lo que quieran, pero sin embargo, si ellos daban una cierta cantidad de dinero, ya su alma era salva. Y esto era totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ustedes saben en sí lo que pasó después cuando se publicaron estas 95 tesis. Lutero fue llamado, amados hermanos, a una audiencia ahí ante el Papa y ante la audiencia del Imperio. Y sin embargo, a las palabras que él dijo a mí me impactan y yo quiero darles a conocer. Cuando él estaba allí, amados hermanos, en la dieta de Worms, a él se le pidió directamente que se retractara de lo que él había hecho y lo que había dicho. Y Martín Lutero contestó: no puedo ni quiero retractarme, a menos que se me compruebe por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios, ni en las de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Y Lutero dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y no es honrado ni seguro obrar en contra de mi propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de él. Amados hermanos, esto ocasionó una revuelta allá en Alemania. Martín Lutero después fue amenazado de muerte, él tuvo que huir. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de la Reforma se dio la prioridad, la oportunidad de que los hombres abrieran sus ojos y entendieran, amados hermanos, esta mafia oculta que había en el catolicismo. Y él, amados hermanos, nos hizo entender por medio de esto que el hombre es justificado por la gracia a través de la fe. Ahora, sabemos que son ya 499 años de la Reforma. Este año que viene, en el 2017, se cumple el 500 aniversarios de la Reforma Protestante, donde se arrebató a la Iglesia de las tinieblas mediante en sí el redescubrimiento de la sola Escritura, donde se afirmó que la palabra de Dios es inerrante, es decir, no tiene ningún margen de error. ¿Usted cree, amados hermanos, que la palabra que está en sus manos no tiene ningún margen de error? No tiene error, es inerrante, es infalible, no falla, no puede equivocarse. Yo estoy seguro, amados hermanos, que la palabra que tenemos en nuestras manos es la única norma de fe que nosotros tenemos como cristianos. Y no necesitamos otra más, amados hermanos. No necesitamos más revelaciones. Ya todo está dicho, todo está hablado. Y no fueron en sí el Renacimiento ni la Ilustración, amados hermanos, los que cambiaron la conducta de los hombres en el mundo entero, sino que saben lo que cambió la conducta y sigue cambiando la conducta.
es la exposición clara, precisa de la palabra de Dios. Y demos gracias a Dios porque en este tiempo Dios está haciendo algo con Sudamérica. Amados hermanos, Sudamérica está despertando a la reforma. Estamos viendo que así como hay bastantes iglesias que están contrarias, que no abrazan la sola escritura, la sola fe, las 5 solas, hay un grupo de hermanos, hay un puñado de hombres de Dios que Dios está levantando para nuevamente volver al origen, a las doctrinas de los padres, amados hermanos. Entonces, entienda esto. Si la iglesia, amados hermanos, dice ser en este día la luz y la sal del mundo, debería, amados hermanos, dejar a un lado todas las cosas triviales. Y deberíamos, como hijos de Dios, dedicarnos 100% al estudio genuino, serio de la palabra de Dios. Ese es un tiempo en el que Dios nos está llamando, amados hermanos, a mantenernos fieles y firmes a la sola escritura. Solo la palabra de Dios es suficiente para la iglesia. Amén. No necesitamos otra norma. No necesitamos otra norma. Amén. Debemos de ser, hermanos, como Esdras, quien, amados hermanos, este profeta había dispuesto en su corazón entender la ley de Dios y dar a conocer los estatutos y los mandatos de Dios. Esdras, él fue un hombre, amados hermanos, fiel, un hombre que expuso la doctrina como debía de haber sido expuesta. Y quiero que me acompañen por un momento a Esdras, capítulo 7, en el Antiguo Testamento. Esdras capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Y vamos al verso 10, que dice allí: dice, pero Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa debe de ser, amados hermanos, nuestra conducta como cristianos. Así como Esdras, debemos preparar nuestro corazón para introducirnos en la palabra de Dios y también para poderlo poner por obra. Amados hermanos, nosotros aquí no venimos, como Santiago dice, que no debemos solo ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Porque si somos solo oidores de la palabra de Dios y no la hacemos, no la practicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es necesario, sí, enseñar las Escrituras, todo el consejo de Dios. Es necesario ponerlo en práctica. Sí, amados hermanos. En sí, la sola Escritura significa que solamente la Escritura tiene la autoridad suprema. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Esta congregación, amados hermanos, aunque pequeña, nosotros, amados hermanos, nos caracterizamos por poner por encima de muchas cosas la palabra de Dios, por encima de los conceptos humanos, por encima de las filosofías baratas, por encima de la psicología y de tantas cosas, el hablar de Dios. Eso es lo que tiene que predominar, amados hermanos. En el corazón de cada uno de nosotros tiene que predominar la palabra de Dios. Recuerde usted que la Iglesia Católica ha tratado por siglos de considerar sus tradiciones y sus costumbres superiores a la autoridad de la Biblia. Y esto ha traído como resultados lamentables. Escúchenme bien. Hechos que ellos practican. Por ejemplo, entre las prácticas de ellos, que son por cierto contradictorias a las Escrituras. Ellos oran a los muertos, oran a los santos, oran a María.
hablan de la transustanciación, el bautismo de infantes, tratan de las... Y aún se da esto de las indulgencias, ya no como en el tiempo de Lutero, pero sí se sigue dando, amados hermanos. Bajo el tapete se sigue dando. Los curas, amados hermanos, cuando les dicen a la gente que hagan misas por las almas del purgatorio y que tienen que pagar más plata y entre más dinero dan, esa alma se va a salvar del infierno. Esto es algo herético, hermanos. Es contrario. La gran ramera, amados hermanos, la Iglesia Católica, madre de muchas ramerillas. Y sabemos que también parte, lamentablemente, de un grupo que se llama cristiano y no lo es. Está abrazando, amados hermanos, esta clase de conducta del catolicismo romano. Hoy en este momento estamos viendo nosotros cómo el ecumenismo está predominando con fuerza. Sin duda el ecumenismo está en la cabeza. ¿Quién está presidiendo el ecumenismo? La Iglesia Católica Romana. Y yo estaba viendo en un reportaje lo que dicen ellos, refiriéndose a la Biblia. Ellos dicen que la Biblia no es la autoridad suprema, no es la autoridad por sobre encima de las autoridades. No enseña explícitamente lo que Dios quiso enseñar. Estos herejes y falsos profetas argumentan que la Biblia en ningún lugar establece que sea la única guía, escuche, autorizada para la fe y la práctica. Se están equivocando terriblemente en reconocer este principal punto crucial. Nosotros, amados hermanos, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cree eso usted? La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. No se equivoca. Es autoritativa. Yo creo en lo que dice la palabra. Y no me voy a dejar mover fácilmente, amados hermanos, por lo que cualquier persona venga y diga en contra de este precioso libro. Porque, hermanos, es ilógico que Dios pueda contradecirse a sí mismo. Dígame usted, ¿Dios se contradice? No, Él no se contradice. Es ilógico que Dios pueda cambiar de parecer. Él no cambia de parecer. La palabra de Dios es fiel y es digna de aceptación. Todo lo que Dios habló, Él lo hará y se cumplirá. La iglesia, amados hermanos, debe comprender esto, que la palabra de Dios que está en sus manos es la única herramienta poderosa para cambiar la vida de todo ser humano. R.S. Sproul, hermanos, y cito un comentario aquí, refiriéndose a la palabra. Él dice lo siguiente: la palabra de Dios es la única autoridad. Y me gusta cuando dice la única autoridad. Y en verdad que es la única autoridad. Y la única autoridad para la fe cristiana, la sola Escritura, es la única manera de evitar, dice él, que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. La esencia de la sola Escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté de total acuerdo con la Biblia. Y él cita lo que también dice Pablo, le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra de verdad. Sabemos, amados hermanos, que hoy en día hay un ejemplo de fidelidad en grupos reformados, iglesias sanas, que tienen como emblema la palabra de Dios. Hermanos que amamos la palabra. ¿Cuántos aquí aman la palabra? Yo amo la palabra. Amados hermanos, a nosotros nos resulta sumamente atractiva la palabra de Dios. Somos bíblicos y lo seguiremos siendo. Esta es nuestra única norma de fe y práctica. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios ha bendecido este país con congregaciones, amados hermanos, que se predica la sana doctrina. Es una gran bendición, amados hermanos, que en medio de tanta, hermanos,
tanta aberración doctrinal, Dios haya levantado congregaciones donde se predica la palabra de Dios. Siempre la luz de Dios está encendida, amados hermanos, en medio de la oscuridad. Ahora, con esto, pensemos en nosotros, cristianos, que somos evangélicos aquí en Latinoamérica y que estamos en este siglo XXI. Y la pregunta, amados hermanos, en esta noche es: ¿qué reflexiones autocríticas o recuperaciones teológicas podemos hacer de lo que hemos escuchado acerca de la sola Escritura que la publicó Lutero hace más de 499 años atrás? Hay varias inquietudes, amados hermanos, y yo le voy a compartir algunas. Hay una inquietud en el aspecto ministerial. Mis queridos hermanos, han pasado varios años desde esta declaración, 499 años. Sin embargo, hay muchas iglesias que aún siguen sosteniendo, sí, amados hermanos, la sola Escritura, las 5 solas, pero lamentablemente otras no lo están haciendo. Lamentablemente en nuestros púlpitos, en muchos púlpitos, abundan las anécdotas interesantes, el testimonio espectacular. Se ha reemplazado, amados hermanos, la enseñanza de la palabra por la psicología, por terapias emotivas, por filosofías, por enseñanzas humanistas, por el grito llamativo, por las frases entretenidas, por el método de enriquecerse usando el nombre de Dios en vano, por la confesión positiva, por la doctrina falsa del dominionismo y por la teología liberal. Y hoy en día, amados hermanos, también escasea la palabra de Dios. El púlpito se ha convertido en un lugar, lamentablemente, en muchas iglesias, de entretenimiento. Y no le han querido dar lugar a la enseñanza profunda y correcta de la palabra de Dios. Es algo lamentable. Los sermones que se exponen, amados hermanos, ya no se exponen basados a la interpretación correcta de la palabra. Y es verdad, hay muchos pastores que al inicio salen y predican cierta parte de la Escritura, pero se olvidan de explicar su texto, su contexto, su contenido. Y pasan 40 y 50 minutos enseñando historias baratas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. También hay una preocupación en el aspecto educativo. Y es una segunda inquietud que tiene que ver con la formación bíblica y teológica. Amados hermanos, le damos gracias a Dios porque Dios ha levantado hombres fieles a la palabra. Hombres que han sido iluminados por Dios. Aquellos que están educando, instruyendo a las ovejas y a otras congregaciones. Y no debemos olvidarnos, sí, es verdad, Dios nos ha dado una herramienta poderosa, su palabra, el Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, aquel que nos enseña y nos llevará a entender todas las cosas. Sin embargo, también debemos admitir que Dios también nos ha dado herramientas hoy en día, herramientas como la tecnología, como el Internet, donde nosotros, así mismo como encontramos basura doctrinal allí, podemos también encontrar, amados hermanos, doctrina adecuada, perfecta, para poder instruirnos en la palabra de Dios. Gracias a Dios por los institutos bíblicos y por los seminarios que Dios ha abierto. Hoy hay mucha facilidad, amados hermanos, para poder acceder a libros sanos, adecuados, para poder entender más la palabra de Dios. Muchos dicen de una manera a veces sarcástica que el pueblo evangélico en Latinoamérica también se lo considera como un pueblo donde sufre de analfabetismo bíblico. Y yo le puedo decir que lamentablemente muchas iglesias, y en una encuesta se ha llegado a enterarse que el 95% de los asistentes en una iglesia solo abren sus Biblias, amados hermanos, ¿sí?, en las reuniones de domingo. El 10 hasta el 12% de los que se reúnen en las iglesias no abren sus Biblias, no estudian sus Biblias en casa. Esto es lamentable, es algo terrible, hermanos.
si queremos ser fieles al principio reformado de la sola Escritura, debemos procurar que en la iglesia, especialmente aquí, se amplíe la comprensión de la fe. Profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que nuestros programas, amados hermanos, de educación y discipulares, traspasen la barrera de lo elemental. Entonces, debemos exigirnos cada uno de nosotros más y más. Y yo le recomiendo a la iglesia, exijámonos más. No nos conformemos, amados hermanos, solo con el conocimiento que tenemos. Vayamos más profundo, amados hermanos. Adentrémonos a la palabra de Dios. Suframos, amados hermanos. Quememos pestañas si es necesario por querer conocer más a nuestro amado Señor. Seamos como los nobles de Berea, que examinaban al predicador cuando estaba aquí adelante, predicando la palabra. Amados hermanos, la iglesia tiene que ser crítica. Y si ustedes ven que desde el púlpito se predica palabras humanas, usted tiene todo el derecho de llamar al pastor aparte y, si es necesario, en el amor del Señor, corregirle, amados hermanos. Y si eso pasa aquí, ustedes lo pueden hacer con nosotros. Queremos ser siervos del Señor, fieles a la Escritura. Queremos tratar de vivir la Escritura. Amados hermanos, la teología, que es el estudio de Dios, no es el asunto solo de los pastores. Es un asunto de toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a conocer la palabra de Dios. Es necesario tener el conocimiento bíblico para no ser movidos fácilmente. Y esto no se trata solo de un ejercicio intelectual. No se trata solo de ejercitar la mente. Va más allá. Necesitamos el Espíritu Santo. Es el recurso principal para poder comprender y entender a nuestro amado Señor. Si la teología es el tratado sobre Dios, las Escrituras son las que tratan acerca de Dios, desde el cual queremos mirar nuestras realidades, angustias y esperanzas. A.M. Vance decía esta frase, y es real. Una iglesia que no reflexione sobre la enseñanza que se está impartiendo allí, languidecerá espiritualmente. En palabras del apóstol Pablo, en cambio, cuando vamos a Efesios capítulo 4, 14, quiero que me acompañen por un momento. Dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, prestemos atención, amados hermanos, para que usted y yo no seamos llevados por los vientos de doctrina que hoy están abundando en este tiempo. Debemos, amados hermanos, abrazar con todo nuestro corazón la palabra de Dios. Porque aquí en el verso 15, Pablo le está dando una exhortación a los hermanos allí en Éfeso, y también esto viene para nosotros. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Otro punto, otra inquietud, y cuando hablamos de las inquietudes, también aquí hay una inquietud doctrinal. Es preocupante también, amados hermanos, observar de qué manera fácil e irresponsable en muchas congregaciones evangélicas están elaborando nuevas doctrinas extrabíblicas. No tienen base y respaldo en las Escrituras y se apoyan en las filosofías baratas de los hombres. Y como decíamos, amados hermanos, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz.
Solo Dios es veraz. Por eso, yo le hablo esto, hermano. Hoy en día, muchos tratan de crear doctrinas de sus experiencias subjetivas, místicas. El lugar para mí, y yo le digo esto, más peligroso para un recién convertido es una librería cristiana. Bueno, obviamente hay muchas librerías, amados hermanos, que son buenas, pero también hay otras que no son tan buenas. ¿Y por qué le digo esto? Porque, amados hermanos, así donde también se vende doctrina buena, también hay doctrina barata. Hablo acerca de la baja calidad espiritual y hay mucha chatarra y basura. Es un lugar peligroso para un cristiano nuevo. Por eso yo recomiendo que alguno que desee comprar literatura sana, recurra y pida consejo a su pastor para que le recomiende algo que le va a servir. Tenga mucho cuidado. Muchos, amados hermanos, han tratado a través de estas nuevas doctrinas que invaden el mercado, han tratado directamente de hacer mercadeo, de ganar dinero. Y esto es nocivo para la salud espiritual de los creyentes. Es nocivo. Mire, yo haciendo un paréntesis, cuando estuve hace un tiempo atrás en una librería en Quito, yo salí, mi esposa, yo le conversé, yo le dije a la dueña de esa librería y le estaba hablando así, le dije, mire, cuando usted o gente venga aquí a este lugar, gente nueva que esté pidiéndole a usted que qué libro le recomendaría, le dije, el primer libro que usted debería recomendar es la Biblia, pero no una Biblia con versiones raras, sino recomiende la Biblia Reina Valera. Y si de pronto alguien quiere un libro para un problema, llévele a los libros de los reformadores, a los libros donde hay pastores, hay siervos de sana doctrina. Yo les decía, no les hagan un daño, porque esto, ustedes están dándoles basura y esto les va a contaminar. Aunque tal vez se quedaron bravos y me quedaron viendo mal, amados hermanos, pero yo le di gracias a Dios porque Dios puso estas palabras en mi boca. Gracias a Dios, hoy en día, en este lugar, amados hermanos, la mayoría de la literatura, el 90% es literatura sana. Y es algo bueno. Y yo le doy gracias a Dios porque los dueños de esta librería se están congregando en una iglesia bautista. Y ustedes saben, la línea bautista es una línea donde también se defiende la sana doctrina. Y bueno, amados hermanos, ¿qué libro es el más importante para el cristiano? La palabra de Dios. Es allí donde nosotros tenemos que sumergirnos. Si usted me diría, hermano, ¿qué libro me recomienda leer? Lo primero que yo le diría es, lea la Biblia. ¿Qué libro me recomienda estudiar? Estudie primero la Biblia. Conozca al Dios de la Biblia, amados hermanos. Entiéndalo. Pídale a Dios a través del Espíritu Santo que le muestre esa maravillosa persona. Por eso es importante conocer todo el consejo de Dios. Para pedir a Dios para ejercitar ese discernimiento espiritual. Para podernos dar cuenta, para separar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y como iglesia estamos llamados a probar a los espíritus, amados hermanos, si vienen de Dios o no vienen. Y dice la palabra que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, ese no es de Dios. Y debemos, amados hermanos, examinarnos a través de la palabra también, para ver cómo nosotros estamos andando, cómo nosotros estamos caminando. El camino reformado para la enunciación de las doctrinas es muy claro. Primero la Biblia, de allí la teología. Primero la Biblia y allí la doctrina. Porque dense cuenta, amados hermanos, si nosotros hacemos teología sin la palabra de Dios es desastroso. Aquí nosotros hacemos teología, ¿sí o no? Lo hacemos. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Nosotros somos, amados hermanos, cristocéntricos. Cristo debe estar en el centro de todo lo que nosotros vemos y entendemos. No somos homocéntricos. No está en